Buenos días, saludamos a los hermanos, a la iglesia. Los saludamos esta mañana. Estamos aquí reunidos con ustedes en el Espíritu y todos unidos en un mismo sentir, buscando esa unidad del Señor, esa unidad del Espíritu. Desafortunadamente a través de esta forma, por las circunstancias que estamos viviendo, pero vamos a procurar gozarnos en esta mañana, gozarnos y la ventaja es que nosotros podemos estar en esa unidad del Espíritu, ¿no? Que podemos estar en el mismo sentir, en esa comunión de la iglesia. Así que esta mañana vamos a compartir, vamos a meditar una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón acerca del libro de Jonás, del llamado de Jonás. Y pues queremos basarnos en eso, queremos basarnos para ver que el Señor nos hable, que le hable a la iglesia, nos hable a todos nosotros acerca de esa experiencia de Jonás, que tal vez es una experiencia que probablemente todos nosotros vivamos en algún momento de nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Quisiera comenzar leyendo algunos versículos del libro de Jonás. Hay algo por ahí escrito, un speaker atrás. Sí. No tienes que quitarlo porque se va a oír por ahí en el baño. Voy a leer unos versículos en el libro de Jonás que dice así en el capítulo 1. Jonás capítulo 1, versículo 1, dice: Si vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Vamos a dejar ahí y vamos a comenzar por meditar en esto. Dios le hizo un llamado a Jehová. Ya lo llamó para que fuera una ciudad, para que fuera a Nínive, a predicar la palabra, un mensaje, una profecía, para que llevara el mensaje del Señor. Pero Jonás hizo lo contrario. Jonás, vemos que aquí la Biblia no nos dice que Jonás oró, que Jonás se metió con el Señor, que él sino que simplemente su reacción fue huir de la presencia de Dios, huir de su llamado. Y como él huyó de su llamado, se fue para el otro polo opuesto, se fue para el lado contrario. En vez de irse para Nínive, se fue para Tarsis. Y estaba mirando yo en internet que la distancia entre Jope, de donde él partió del puerto, a Nínive era de más o menos de 1.100 kilómetros. En cambio, la distancia de Jope a Tarsis era de casi 6.000 kilómetros. O sea que él se alejó más de su llamado. En vez de acercarse a su llamado, se fue más lejos. Y esto es algo que lo traemos hoy porque es una situación que los creyentes, los cristianos hoy en día vivimos mucho. En primer lugar, muchas veces ni siquiera somos conscientes de cuál es el llamado que Dios nos ha hecho. Vivimos una vida cristiana enfocadas en nuestros deseos, en nuestros intereses, en nuestras cosas terrenales, y ni siquiera prestamos oídos a cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros, porque sabemos que por las Escrituras que nosotros fuimos creados, fuimos llamados por Dios para un propósito, para cumplir un propósito, y el propósito no es un propósito nuestro, sino un propósito de Dios. Pero
la mayoría de los creyentes no estamos interesados en conocer el propósito de Dios ni conocer nuestro llamado. En el caso de Jonás, Jonás sí escuchó el llamado, pero él huyó, se fue para otro lado. En vez de irse donde tenía que irse, se fue para el lado contrario y se fue más lejos, huyendo del llamado a Dios. Entonces, esto es muy importante que lo meditemos hoy, porque sobre todo en este tiempo sobre todo en estamos este tiempo. viviendo, tenemos que tener, estar dispuestos a meditar en ese tiempo que tenemos ahora de tiempo, de guardado, estamos como quietos, en lugares apartados, no podemos juntarnos con la iglesia, no podemos estar en contacto con nuestros familiares. En todo este tiempo, yo creo que también todo obra para bien para los que amamos al Señor, y es bueno para meditar en nuestro llamamiento, porque en realidad nos damos cuenta en este momento lo frágil que somos, lo frágil que son los sistemas, y que nosotros solamente dependemos de Dios. El Señor es nuestra provisión y nuestra guía y nuestro socorro en todos los tiempos. Entonces es muy importante que meditemos acerca de nuestro llamamiento espiritual, o sea, ¿dónde estamos en el momento y en los tiempos de Dios, ¿no? Y nosotros continuamente, como Jonás, estamos oyendo, escuchamos a Dios porque tenemos un llamado. O sea, Jonás era un profeta, Jonás escuchaba la voz de Dios, él escuchó claramente que Dios lo estaba llamando y Dios le dio una instrucción. Él lo escuchó, porque él era un profeta, él tenía la unción del Señor. Pero como muchos de nosotros no queremos obedecer. Una cosa es escuchar, una cosa es saber y otra cosa es actuar conforme a ese llamamiento. Ahora yo meditaba qué fue lo que hizo que Jonás huyera del llamado. O sea, qué pudo haber pasado por la mente de Jonás. Yo quiero comenzar diciendo que Nínive era una ciudad asiria. Era tal vez la ciudad más importante de los asirios. La más grande en ese tiempo. Probablemente la capital, tal vez. Y los asirios eran los enemigos de Israel. O sea que han sido muy oprimidos durante mucho tiempo. Era como quien dice, Dios le estaba llamando a Jonás para que fuera y evangelizara de alguna forma a los enemigos, a las personas que le hacían mucho daño al pueblo de Israel. Entonces, por ahí ya la cosa como que no funcionaba muy lógica, ¿no? Para Jonás, como que ya no le cuadraba mucho eso, que Dios lo llamara. Tal vez si Dios lo hubiera llamado a ir a predicarle a un israelita, al pueblo de Dios, o a personas, a su mismo pueblo, a lo mejor él no hubiera aceptado su llamado porque iba más de acuerdo a sus emociones, iba más de acuerdo a su lógica, a sus deseos, a sus intereses. Pero este llamado... Y era su propio pueblo que escuchaba esa voz, tenía ese Dios, ¿no? Como centro, de alguna manera, no siempre fue así en la historia de Israel, pues respetaban, o sea, lo que se trataba de una profecía o algo que Dios estaba enviando un mensajero, ¿no? Pero un pueblo contrario a Dios, un pueblo que había oprimido al pueblo de Dios y pues que había sido, o sea, el pueblo de Israel había sido castigado tan grandemente, pues ningún judío, ningún israelita quería ir y llevarle las buenas nuevas de salvación, una palabra de arrepentimiento a un pueblo que estaba en inmoralidad, estaba viviendo en los tiempos como Lot, como esos tiempos que venía a juicio sobre esa nación si no se arrepentían, pero Dios es misericordioso y Dios no hace acepción de personas. Entonces nosotros como pueblo de Dios debemos entender que Dios no hace acepción de personas y que Él quiere que todos seamos salvos y que llevemos este evangelio y esta palabra a toda criatura. Y muchas veces nosotros no lo hacemos porque no nos gusta ser rechazados. Yo creo que eso, como rechazados, humillados. Sí, pero también como dice aquí en Jonás, en el libro de Jonás capítulo 4, dice, versículo 1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces, pues eso es lo que pensó Jonás. Jonás dijo, si yo voy y les llevo este mensaje a mis enemigos, a nuestros enemigos, conociendo a Dios, que es un Dios de misericordia,
lo más probable es que Dios vaya a perdonarlos y Dios los vaya a sanar. Y él no quería, de alguna manera, que Dios hiciera eso con sus propios enemigos, a personas, a un pueblo que tanto daño les había hecho. Y eso nos puede pasar en la vida práctica a nosotros, porque Dios nos ha llamado a ministrar a Cristo a todas las personas. Sí. Y tal vez a nosotros nos gusta hablarles del Señor a personas con las cuales tenemos afinidad, o personas que nos agradan, sentimos mejor, o personas que humanamente nos sentimos atraídas. Pero, porque hablamos de la misma manera. pero de pronto hablarle a nuestros enemigos, hablarle a personas que nos han ofendido, hablar a las personas que nos hacen daño, a las personas con las cuales tal vez Jonás era un hombre que tenía rencores, resentimientos con los asirios. Y eso Entonces, Dios también quería tratar con él. Dios quería tratar con él. Exacto. Dios quería tratar con el corazón de Jonás. Entonces, Jonás se dejó llevar por esas cosas, ¿no? Y muchas veces nosotros también, nosotros dejamos de cumplir nuestro llamado, el llamado de Dios, porque estamos más guiados por nuestros intereses, nuestras emociones, nuestro nuestra sentir, lógica, nuestro entorno, o sea, sí, las circunstancias. y entonces nos vamos para el lado contrario. Nos vamos para el lado contrario. En el caso de Jonás, Jonás sabía que estaba huyendo de Dios. En el caso de muchos cristianos, probablemente nos justificamos creyendo que estamos sirviendo a Dios, que estamos haciendo un llamado, que estamos haciendo las cosas bien, pero justificándonos, sabiendo que en el fondo no lo estamos haciendo, porque Dios nos ha puesto un llamado específico. Es como, por ejemplo, ¿cuál es la circunstancia de muchos cristianos? Nosotros somos llamados todos para edificar la iglesia. La palabra dice que el propósito de Dios se cumple en la edificación de la iglesia. Entonces nosotros queremos servir a Dios, queremos servir a los hermanos, queremos hacer cosas para la iglesia, pero nos queremos saltarnos, por ejemplo, nuestra propia familia. Y es lo que pasa en muchos casos. En nuestra casa, nosotros no cumplimos nuestro llamado. En nuestra casa no soportamos a nuestra pareja. En nuestra casa no nos damos por nuestros hijos, por nuestra familia. En el espíritu. No corremos la milla y media. No corremos la milla y media. Pero vamos a la iglesia y sí lo hacemos. O sea, nos saltamos la casa y nos vamos para la iglesia a servir a Dios. Y como el Señor nos ha estado ministrando últimamente, nuestro primer llamado comienza en nuestra casa. O sea, si yo no amo a mi familia en el amor de Cristo, si yo no me doy por ella, si yo no salgo de mis propios intereses, de mi propia comodidad, de mis propios deseos, para darme por mi familia, soportando, dándome, padeciendo, haciéndolo en amor, no por ley. Donde quiera que estemos, tenemos que ser guiados por el Señor y ser llenos del Espíritu. Y esa es una de las cosas que este sistema, el mundo, las cosas que nos rodean, nuestro corazón, evita que nosotros podamos estar constantemente dependiendo de Dios, constantemente aferrándonos a Dios en todas nuestras debilidades, para que cada día, porque es un día a la vez, podamos ser ese vaso de Dios que podamos expresar la vida del Señor y que ese llamamiento se cumpla a nosotros y que pregonemos, como fue el llamamiento de Jonás, pregonemos esta palabra, o sea, hablemos de esta palabra de llamar al arrepentimiento. No solamente estemos llamando al arrepentimiento a los que ya están arrepentidos o los que ya tienen la salvación, sino todos aquellos que están a nuestro alrededor que no han sido salvos. Entonces, tenemos que primeramente tener esa comunión con Dios, claro, y ser llenos del Señor. Y una vez que nosotros escuchemos la voz de Dios, porque es la única manera que podamos escuchar la voz de Dios, entonces ahí sí viene obedecer o no obedecer. Entonces ahí es el punto. Sí. ¿No? Ahora, sí, el llamado de Jonás fue un llamado muy específico. Sí, un llamado profético, llevar una profecía, llevar una palabra, un mensaje a un determinado lugar. Pero los tiempos de Jonás y las circunstancias de Jonás no son las mismas de nosotros ahora en el Nuevo Testamento, en la era de la iglesia, en la era del Espíritu. Entonces sí, tenemos llamados a evangelizar, tenemos llamados a llevar la palabra, tenemos llamados a ministrar a Cristo a todo el mundo. Pero
Pero al final todo eso se enfoca a un propósito, que es el propósito de Dios, que es edificar su iglesia. Y muchos cristianos vemos la iglesia, no la vemos como nuestro llamado. El punto, no vemos el propósito de Dios como nuestro llamado. Tal vez andamos como Jonás en nuestros propios caminos, andamos buscando lo que más nos interesa, lo que más nos gusta, andamos enfocados en los propósitos terrenales, por ejemplo, en nuestra prosperidad, en las finanzas, en la familia, en la educación de nuestros hijos, qué sé yo, en el trabajo, y estamos, analógicamente estamos igual que Jonás, estamos yendo para otro lado. Y Yéndonos muy lejos. Y vamos a la iglesia, digamos los domingos, para cumplir, como algo ritual, como un compromiso, como algo religioso. Pero no estamos viendo la iglesia como el propósito, no estamos viendo la iglesia como el llamado, no estamos viendo la familia de Dios como nuestro verdadero llamamiento. Y obviamente este llamamiento, repito, empieza en nuestra casa. O sea, la primera iglesia está en nuestra casa, está en nuestra esposa, está en nuestro esposo, está en nuestros hijos. Entonces no estamos viendo ni siquiera nuestra familia como la iglesia. Tenemos que ver, a veces, y veo uno mucho de eso en los cristianos, que en la casa hay rencores, hay resentimientos, hay diferencias, hay prevenciones, y llegamos a la iglesia, hay amor, hay comprensión, hay cariño. Entonces estamos llevando a cabo nuestro llamado a nuestra manera, y no es a la manera de Dios. Pero eso es lo mismo que le pasó a Jonás, que huyó. ¿Sí? Huimos de nuestro llamamiento, huimos porque muchas veces va en contra, o no, muchas veces no, la mayoría de las veces va en contra de nosotros mismos. Entonces estamos huyendo constantemente, y lo único que hacemos con eso es irnos muy lejos, y de allá nos tiene que traer el Señor. Ese es otro punto de la historia de Jonás. O sea, Dios va a cumplir su propósito, y no, o sea, Él no nos obliga, entre comillas, pero de alguna manera sí, todas las circunstancias que Él hace son para volvernos nuevamente. Va a tener un trato con nosotros, que fue lo que tuvo con Jonás. Jonás se fue, huyó, pero Dios trató con él. Sí. Al punto que pues estuvo a punto de naufragar una embarcación entera por culpa de Jonás. Y esto nos lleva también a meditar en otro punto, en otro aspecto. Si yo estoy yendo en contra del llamado del Señor, si no estoy caminando en mis propios senderos y no en la voluntad de Dios, no cumpliendo el propósito de Dios, que el propósito que Dios me determinó, no es que yo creo, no es que a mí me gusta, no es que a mí me parece. Aunque sea tedioso, cansón, no nos guste, no claro, estemos de acuerdo, pues no se trata claro, de a Jonás no le agradaba ir a Nínive a predicar a sus enemigos, no era lo que más le gustaba, por eso él huyó también, porque no le parecía. Tomó un sendero mucho más largo, una travesía mucho más peligrosa, o sea, dio unas vueltas bien tremendas, de verdad que es a veces bien ridículo que nosotros tratemos de luchar contra Dios. Sí, pero entonces cuando Dios trata con nosotros, porque estamos por fuera de la voluntad de Dios, a veces vienen quebrantamientos, vienen dificultades, vienen pruebas, vienen disciplina del Señor. Por ejemplo, en este caso, Jonás estaba en un barco yendo para Tarsis y una gran tempestad, dice la palabra, y estuvo a punto de naufragar. Entonces todas las personas que estaban en esa embarcación estaban siendo afectadas por la desobediencia de Jonás. Entonces, digamos, si yo estoy caminando en contra de la voluntad de Dios, creyendo que estoy bien, todo lo que me venga a mí afecta a mi familia, afecta a las personas que me rodean, afecta a mi entorno. O sea, la disciplina del Señor conmigo, las dificultades, el trato que Dios tenga con mi vida va a afectar a toda mi familia. Entonces uno dice, pero ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué tenemos tanta dificultad? ¿Por qué no nos funcionan las cosas? ¿Por qué vamos por aquí y no nos salen las cosas? Simplemente porque no tenemos paz y o porque gozo. no hay paz, o porque no hay gozo. Pero nos sentimos insatisfechos. Hay muchas formas como Dios puede estar tratando con nosotros, pero al final todos pagan, el precio, ¿no? Toda nuestra familia, las personas que nos rodean, están de alguna forma. Fíjate lo que tuvieron que hacer en esa embarcación, y es que tuvieron que echar a Jonás al mar.
deshacerse de él. Él mismo lo reconoció. Y él Pero mismo... antes de eso sucedió algo como peculiar, ¿no? O sea, todo el mundo estaba en medio de la tormenta, en medio de todo eso, y Jonás estaba dormido. Exacto. Entonces muchas veces eso pasa, o sea, nosotros el Señor nos llama y nos da algo específico, una orden específica, y nosotros huimos, pero no solamente eso, sino que aunque veamos lo que veamos, que eso es importante en este tiempo que estamos viviendo, estamos dormidos, o sea, estamos tan lejos del llamamiento de Dios que nos dormimos y no podemos en realidad ver el tiempo que estamos viviendo, las circunstancias que están viviendo, las tormentas que están a nuestro alrededor, y eso es bien importante. A mí me llamó bastante la atención eso de que estaba Jonás durmiendo. Y él, claro, por supuesto, imagínate una embarcación de ese tiempo, el movimiento de una tormenta en medio del mar, pues a cualquiera lo despierta, pero no, él seguía durmiendo, estaba tan enfrascado en su yo, tan enfrascado en sus deseos, tan terco en su situación, que se dormía. Y el pueblo de Dios nos pasa eso, o sea, cuando vamos caminando en ese llamamiento, vamos durmiendo y no podemos ver lo que está sucediendo en cualquier momento, en cualquier circunstancia que podamos estar viviendo, proféticamente, espiritualmente. Sin embargo, las personas a su alrededor sí se estaban dando cuenta de la tormenta, pero él no, él estaba dormido. Y ellos no eran, o sea, también otra cosa que llama la atención es que ellos cada uno oraba a su Dios. Entonces los despertaron para que levántate y órale a tu Dios. Entonces cada uno estaba en su propio Dios, pero estaban clamando a un Dios para que los salvara de esa tribulación, de esa tormenta. Pero él, que tenía al Dios verdadero, ¿no?, al único Dios verdadero, estaba dormido. ¿Por qué? Porque su corazón se había endurecido, se había adormecido. Y en la palabra dormir también tiene que ver mucho con la muerte, ¿no? Muerte espiritual. Durmiendo no se daba cuenta, no podía ver y discernir lo que estaba sucediendo en el momento. Y eso pasa en la vida práctica, ¿no? A veces no nos damos cuenta, estamos tan desnutridos espiritualmente, estamos tan por estar por fuera de la voluntad de Dios. Lejos del llamamiento. Cuando nosotros estamos por fuera de la voluntad de Dios, obviamente hay un adormecimiento espiritual. Que nos lleva a la mano. Tal vez nos podamos volver religiosos, pero no estamos, tiene que haber un adormecimiento espiritual, y era lo que le pasaba a Jonás. Jonás estaba dormido, digamos, espiritualmente. Escuché algo de que decía que los dormidos hablan, los dormidos caminan, los dormidos pueden comer, o sea, como esa actitud de sonámbulo, de una persona que dormida hace cosas. Y eso pasa también espiritualmente. Podemos estar dormidos espiritualmente, pero podemos hablar, caminar, hacer cosas, ¿no? Claro. Y entonces ahí es donde nos volvemos que no es Dios fluyendo, no es lo que Dios quiere, sino simplemente vamos actuando como unos autómatas, o sea, como robots. Sí, y volvemos a lo mismo, y sin embargo las personas a nuestro alrededor se ven afectadas. Sí. Porque todas las tribulaciones, aún la falta de paz, como decías, el estrés, la ansiedad que se puede vivir una familia por no estar en la voluntad de Dios, los problemas que vienen encima, porque siempre Dios nos está hablando a través de las circunstancias, a través de nuestro corazón. Entonces, así como Dios tuvo un trato con Jonás, pero el trato que Dios tuvo con Jonás era para llevarlo al propósito, aunque tuvo que irse por el camino más largo. O sea, todo obra para bien, el Dios siempre... Algo que tomaba 1100 kilómetros, les costó ir 5000 millas de ir, 5000 millas de venir y regresarse de una ballena, prácticamente en el vientre de una ballena. O sea que, pues así también nos puede pasar a nosotros. Y lo que le pasó al pueblo de Israel, esa analogía. Dios llamó a su pueblo y lo quería llevar a la tierra prometida. 40 días. En 40 días podían entrar y se demoraron 40 años y la mayoría quedaron postrados en el desierto. Por lo mismo, porque en vez de enfocarse ellos en el llamado de Dios, en el propósito de Dios de ir a la tierra prometida, edificar la ciudad, edificar el templo, establecer el reino de Dios, pues se quedaron murmurando en el desierto, se quedaron jugando, se quedaron distraídos, se quedaron enfocados en otras cosas.
Y es lo que... No enfocados en esa meta, o sea, hay una meta, hay un llamamiento a algo, no es que Dios nos llama y nos salva para un propósito. Entonces, no nos olvidemos que el propósito no es terrenal, no es que Dios nos dé aquí las cosas para que nos sintamos bien aquí. Dios lo hace porque Dios, sus promesas son grandes, tenemos tremendas y grandísimas promesas en su palabra. Y podemos dar muchos testimonios, muchos de nosotros, de la provisión de Dios, del amor de Dios, de cuando nosotros nos enfocamos en ese llamamiento, andamos en su camino y en sus obras. Y hoy en día es muy común que, por el sistema que estamos viviendo, que nos desenfocamos del propósito de Dios por estar refugiándonos en las cosas terrenales. Por ejemplo, en las finanzas, en el trabajo, en las cosas que deseamos humanamente. Y decimos que nos afanamos mucho, estamos muy afanados en las distracciones. Estamos viviendo un tiempo, un mundo donde hay tantas distracciones, tanto entretenimiento en el internet, en los teléfonos, en la televisión, donde quiera que andemos hay distracciones. Entonces, en el trabajo, entonces por eso la iglesia, que es el propósito de Dios, la iglesia que es el llamamiento que Dios nos ha hecho a todos los creyentes, deja de tener el lugar o la importancia o la prioridad que tiene que tener, porque no estamos viendo el llamado de Dios. O sea, no estamos poniendo el propósito de Dios en el primer lugar de nuestra vida. No estamos poniendo la edificación de la iglesia en el primer nivel de nuestra vida. Es que a veces decimos la edificación de la iglesia o por la iglesia y todo, pero es que la iglesia es el cuerpo y somos nosotros. O sea, a veces, si nosotros nos llenamos del Señor, vamos a tener esa necesidad de dar, porque es algo como que tiene que fluir. Es imperativo, nosotros tiene que fluir, si no, no sale por la boca, no sale por todo lo que pueda salir. Pero, o sea, es importante que nosotros estemos enfocados en eso, llenándonos del Espíritu para que podamos entender, ver y comprender y podamos saber que sin ser parte de la iglesia, nosotros no podemos vivir. O sea, siempre hemos compartido en la iglesia que como una parte de un miembro, si se corta una mano, un dedo, es mi dedo, lo pongo aquí en esta mesa y sigue siendo mi dedo, pero ya no fluye la vida. Entonces, ¿por qué? Porque Dios lo hizo así, porque Dios lo hizo como somos un cuerpo y la vida de Dios y el Espíritu fluye a través del cuerpo. Solos no podemos, separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, pues, es la iglesia, el propósito de Dios es la iglesia, la edificación de la iglesia, pero nosotros somos esa iglesia y somos parte de esa iglesia y sin esa iglesia nosotros vamos a ir muriendo si no estamos separados. ¿Y por qué termina muchas veces cuando no estamos en la voluntad de Dios, terminamos cargados, trabajados, estresados? Y me lleva a otro libro de Jonás, cuando nos dice la palabra que Jonás fue a Job al puerto y pagó su pasaje él mismo para irse a Tarsis. O sea, tuvo que pagar su propio pasaje. Quiere decir, él tuvo que asumir esa carga, él con sus propias fuerzas. En cambio, si él hubiera ido para Nínive, el Señor se hubiera encargado de proveerle. Todo. O sea, no hubiera tenido que hacerlo con sus propias fuerzas. Y eso es lo que nos pasa cuando nosotros andamos en la voluntad de Dios, poniendo al Señor en primer lugar, poniendo el llamado en primer lugar, poniendo el propósito de Dios en primer lugar. Se cumplen las promesas de Dios, que es que Él nos provee, Él nos da, Él nos suple, Él se encarga de nosotros y nosotros podemos andar en ese descanso, en ese reposo, en esa bendición. Pero cuando nosotros andamos por fuera del enfoque de Dios, por fuera del llamamiento de Dios, por fuera de la voluntad de Dios, estamos cargados, estamos estresados, estamos luchando con nuestras fuerzas por hacer las cosas que creemos que son buenas y necesarias. Y actuamos en este tiempo que estamos ahorita, que para mí es como irreal todo lo que está pasando, aunque yo sé que tiene que cumplirse la escritura, está escrito, pero vamos viviendo, o sea, como la gente del mundo, o sea, asustados, atemorizados, cargados, trabajados. ¿Por qué? Porque no estamos en esa dependencia de Dios, porque no andamos, podemos decir Señor, Señor, pero si no hacemos la voluntad de Dios, no agradamos a Dios, no estamos en el propósito de Dios. Entonces,
en todo momento, mientras uno haga, permanezca en la voluntad de Dios, somos todos imperfectos, no todos vamos a hacerlo todo constantemente bien, pero por eso necesitamos el cuerpo para podernos exhortar los unos a los otros. Y el marido y la mujer son bien importantes para eso, para estarnos exhortando mutuamente. Pero la iglesia es así, es eso, la familia de Dios, para ayudarnos y fortalecernos en este hombre espiritual y podamos andar conforme a Dios y en un descanso y en un reposo y en una provisión, porque Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor, no solamente estoy hablando económicamente, Dios es nuestro proveedor de todo, o sea, todo lo que nosotros necesitamos, más que comida, pan o agua, lo que nosotros más necesitamos es la vida de Dios. Ahora, ¿cómo podemos cumplir nuestro llamado? ¿Qué elemento no tuvo Jonás para cumplir el llamado de Dios? Jonás no tuvo, yo diría que no tuvo el amor que tenía que tener en su corazón para disponerse a ir y llevarle un mensaje a sus enemigos para bendecirlos, porque el propósito de Dios era bendecirlos, y él sabía, y como él sabía que él era un Dios, que Dios quería de alguna manera bendecir a los propios enemigos, por eso él huyó, porque entonces, ¿qué nos muestra eso? Una falta de amor, o sea, que estaba más movido por sus emociones, por sus rencores, por su hombre natural, que por el amor de Dios. Entonces, él sabía, dice la Escritura, que él sabía que Dios era un Dios de misericordia, un Dios de amor, y sabía quién era Dios. Para perdonar. Y pronto para perdonar. Entonces, por esa razón, él huyó y él no quería. Entonces, por eso necesitamos estar en línea con el corazón de Dios. O sea, para cumplir el llamado de Dios, Dios nos llama a amar aún a los que nos hacen daño. Por eso Jesús vino a decirnos, miren, amen a los que les hacen daño, a los que nos ofenden, a nuestros propios enemigos. Es un llamamiento muy elevado, muy espiritual. Necesitamos, por lo tanto, llenarnos de la vida, llenarnos del Espíritu, llenarnos del Señor, de Jesucristo, porque Él es el único que realmente ama. Entonces necesitamos el elemento de Dios para que nosotros podamos cumplir el llamado. Sí. De otra manera, huimos, o sea, terminamos en nuestras emociones, terminamos en nuestros sentimientos, en nuestros intereses. De acuerdo, o sea, él en esa época, que no había recibido el Espíritu, aunque era una persona que estaba ungida por el Señor, no podía tener ese amor que estoy amando, y entonces, aunque me hayan hecho lo que me hayan hecho, yo voy a bendecirlo y todo, eso solamente lo puede hacer Jesús, ¿no? Pero él, en el Antiguo Testamento, los profetas amaban de una manera como más alejada, ¿no? Más separada, no dentro, y obedecían, que eso era parte del principio de la sabiduría, yo creo, obedecer, o sea, temer, respetar las cosas del Señor. Entonces, simplemente con que obedeciera, puede ser que él no estuviera de acuerdo, en la ley también. Pues por eso, puede ser que él no tuviera, porque en esa época era ojo por ojo, diente por diente, entonces lo que se venía de acuerdo a la ley mosaica en esa época era a destruir el pueblo de Nínive, porque el pueblo de Nínive había sido el enemigo del pueblo de Israel. Pero Dios quería, pero de alguna, mira lo que él dice, o sea, yo conozco que tú eres un Dios misericordioso, que perdonas, que siempre estás ahí tardo para la ira, o sea, que tienes tanta paciencia para nosotros, ¿no? Entonces, él obedeció, y eso es lo que a veces aunque nosotros no podemos ser guiados porque si siento o no siento, si me mueve el sentimiento y sí siento ese amor, no, o sea, el principio, el paso primero que debemos dar es obedecer. La obediencia. De ahí, cuando nosotros damos ese paso, el Espíritu fluye de una manera, como una corriente de agua. Entonces podríamos decir que el llamado de Dios para todos nosotros es darnos no solamente por las personas que humanamente amamos, digamos, es muy fácil darnos por los hijos, es muy fácil darnos por la esposa, si la amamos, o darnos por el marido si verdaderamente lo amamos, porque digo, si lo amamos, porque a veces somos más malaclases con nuestras parejas que con otras personas, pero es muy fácil, si hay ese amor humano, darnos. Es muy fácil darnos por los familiares si los amamos, pero por personas ajenas a nosotros, o personas que humanamente no tienen nada que ver con nosotros, o personas que aún posiblemente nos hagan daño, o nos ofendan, o sean personas
pues que humanamente no nos atraen. Ahí es donde el Señor enfoca nuestro llamado, o sea, ahí es donde se cumple nuestro llamado, es poder usarnos para mostrarles a Jesús a estas personas, porque la única manera que la gente pueda ver a Jesús es cuando nosotros podemos expresarles ese amor a aquellos que nos hacen daño, a aquellos que, digamos, humanamente no nos caen bien. Entonces, por eso el Señor siempre nos lleva, y uno diría qué casualidad, a veces nos pone con las personas que humanamente uno menos quisiera, sí. Pero ahí donde Dios nos está diciendo, mira, este es tu llamado, date por estas personas. O a veces en la familia, a veces nos pone los hijos más difíciles, a veces nos pone el marido más difícil, y ahí donde el Señor, nuestro llamado debe comenzar a cumplirse desde nuestra casa. O sea, ¿cómo yo puedo entonces cumplir el llamado? El único elemento que puede darse para cumplir el llamado es amando con el amor de Dios. Entonces, en cosas prácticas, porque uno diría, no, el llamado de Dios es ir y hacer cosas, digamos, que todo el mundo entiende, que son obras religiosas. No necesariamente, nuestro llamado comienza en acciones muy pequeñas de día a día. Por ejemplo, vemos la necesidad de una persona, de nuestra esposa, o de nuestro hijo, o de nuestro vecino, o de nuestro hermano en Cristo, una necesidad pequeña, y nosotros poder estar ahí para darnos por esa persona, despojándonos de nosotros, a veces despojándonos de nuestra propia comodidad, de nuestro propio, a lo mejor puede ser que estemos cansados, puede ser que tengamos dolor de cabeza, pero vemos una necesidad, ahí podemos olvidarnos de nosotros y darnos por esa persona. Ahí estamos edificando, porque la Biblia nos dice que la única forma como el cuerpo de Cristo se edifica es en el amor. O sea, ese es el elemento que edifica. Cuando yo puedo darme en cosas pequeñas, en cosas grandes, no por obligación, no por ley, no por compromiso, no por el qué dirán ni porque qué van a pensar de mí, sino porque hay un elemento en nosotros que es el amor. Ahí es cuando realmente podemos saber que está habiendo un crecimiento espiritual en nuestra vida, que Jesús se está formando en nosotros. Y ahí es cuando nosotros podemos llevar a cabo ese llamado. Entonces comenzamos a expresarlo en nuestra casa y lo vamos extendiendo a los hermanos, porque la Biblia dice que nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos en Efesios 2:9, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y que tenemos que ser juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, entonces, la única manera como eso se puede llevar a cabo es realmente expresando esa vida, pero yo tengo que llenarme del Espíritu, llenarme de ese amor de Dios, de ese elemento de Dios, para que pueda yo dar eso. Porque a veces nosotros creemos que somos buenos siervos de Dios, que servimos a Dios, porque hacemos obras. Porque, por ejemplo, sabemos mucho palabra, o porque a lo mejor somos predicadores, o porque sabemos mucho la Biblia, o porque vamos a la reunión de la iglesia y estamos pendientes de cosas ahí, de la cocina, o de los baños, o entonces nos sentimos que estamos haciendo cosas, y por lo tanto estamos cumpliendo el llamado de Dios. Pero en realidad esas cosas no tienen ningún valor si no se está fluyendo la expresión del amor de Dios a través de nosotros hacia las otras personas. Si no estamos haciendo en amor, por amor, y estamos expresándolo en los pequeños momentos, en las pequeñas cosas, porque ahí es donde realmente está el verdadero llamado. Jonás, Dios tuvo que pues llevarlo a una ballena, al vientre de una ballena, para que él ahí, en esa tribulación, orara. Me llama la atención de que en el libro de Jonás, el único momento que Jonás oró a Dios fue cuando estaba ya en el vientre. Oró conforme a la voluntad de Dios. O sea, oró y clamó. Clamó de quiero ser, o sea, sácame, sí. Quiero ser. Ya cuando se vio ahí metido en ese vientre de una ballena, ahí ya vio que él ya no tenía opciones, que solamente clamando a Dios era la única opción, y ahí fue cuando oró. De resto, yo no veo en el libro de Jonás, que en ningún momento él estuvo orando, él estuvo preguntando, él estuvo buscando la presencia de Dios, pero ahí, cuando estaba en la ballena, ahí fue cuando él oró. Y muchas veces nosotros cristianos, ahí es cuando oramos, cuando nos vemos perdidos, cuando nos vemos en circunstancias difíciles, cuando ya no tenemos opciones,
ahí es cuando nos acordamos del Señor. Y el Señor es de misericordioso. Fíjate que aún así el Señor, llamado, ¿no? el Señor lo escuchó. Sí, el Señor lo siempre escuchó. escucha. Y Él nos lleva a un momento y a unas situaciones específicas para que podamos nosotros escuchar su voz. claro, Y pues la manera de de Jonás fue bien tremenda. Y yo creo que nosotros estamos viviendo un tiempo ahorita de una época, la iglesia como medio metidos en la ballena. O sea, yo creo que es un buen momento para que nosotros clamemos al Señor y veamos la condición nuestra espiritual. Es un buen momento para que nosotros podamos ser testimonio primeramente en nuestra casa, un buen momento para que podamos compartir, como dice la Escritura, en tiempo, fuera de tiempo, a nuestros hijos, en las entradas, en las salidas, en todo momento, la palabra de Dios, instruir a los niños, o sea, mostrarles en medio de todas estas cosas el amor de Dios, la misericordia de Dios. Dios nos está llamando al arrepentimiento, Dios nos está llamando a enderezar nuestro camino, Dios nos está llamando a que pongamos la mirada en Él, porque la iglesia está dormida, Dios necesita crear tormentas, o sea, para que podamos despertar verdaderamente y podamos ser luz a las naciones, como empezando en nuestro propio hogar, empezando en nuestra propia pareja. O sea, ahí tiene que empezar la llama. No podemos pretender ir y tener la llama encendida en otras partes cuando en nuestro propio hogar no está encendida. El verdaderamente encender esa mecha es en nuestra casa. Ahí empieza todo. Además, esa semilla y lo que le estamos dando a nuestros hijos, vamos a darle cuenta. Nuestros hijos no son un adorno que tenemos o qué bonitos y cómo estudiaron y cómo se vende bien. Nuestros hijos son de Dios, son el propósito y son la meta de Dios. Es la nueva generación, son las generaciones que van a seguir el legado espiritual del Señor. Tiene que pasar este legado de la vida de Dios a través de nosotros a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, hasta todas las generaciones, o sea, pero tenemos que empezar nosotros, o sea, tenemos esa responsabilidad nosotros de que creemos en Dios, que hemos sido llamados de nuevo, que hemos nacido de nuevo, de esta vida que crezca y de fruto. Tiene que dar fruto. Sí. Debemos dar fruto, y el fruto empieza por nuestro hogar, el fruto son nuestros hijos, el fruto empieza por nuestra casa, para que podamos salir y llevarla a los demás. Podríamos decir que en este tiempo de cuarentena, si se puede decir, de encierro, de restricciones, de limitaciones, que nos sentimos pues atados de alguna forma, no tenemos la libertad como teníamos antes de salir, de vernos, de reunirnos, de estar en la calle. Me hace mucha falta las reuniones, el contacto con los hermanos. En este tiempo de cuarentena, de restricciones, de limitaciones, que es extraño, digamos, no estábamos acostumbrados, pudiéramos decir que es como que Dios nos ha metido en el vientre de la ballena, ¿no? Sí. Para que ahora nos demos cuenta y clamemos, porque además muchas familias están encerradas en sus casas y a lo mejor hay más crisis ahí, porque hay más estrés, estamos más preocupados por nosotros, sí, por nuestro propio pellejo, por nuestros propios intereses, por nuestra propia familia, y realmente será ese llamado a Dios. O sea, que en estos momentos estamos más preocupados por nosotros o estamos más preocupados por los demás. ¿Qué podemos hacer en este tiempo? ¿Cuál es el llamamiento? ¿Qué es lo que Dios quiere? Para darnos y ayudar a las otras personas, para llevar el mensaje del Evangelio, el mensaje de Dios, el mensaje de esperanza, el mensaje de amor, el mensaje de promesas de Dios a otras personas, o enfocarnos en nosotros ahora, cómo protegernos, cómo cuidarnos, cómo estar pendientes de nosotros mismos. Y sí, es importante que nos cuidemos, es importante que nos protejamos, es importante que hagamos todo eso, pero en realidad, como cristianos, deberíamos de estar viendo a ver cómo en este momento Dios nos puede usar para darnos por otras personas de alguna forma, usarnos para que pues el Señor se glorifique, para que crezca la vida del Espíritu en muchos, en estos momentos de tribulación, si pudiéramos decir que estamos pasando un momento de tribulación, en muchos hay temores,
o sea, momentos de temor. Necesitamos el perfecto amor. Y nosotros como cristianos debemos de estar bajo temor, no debemos de estar bajo paranoia, me llama la atención porque hoy en día todo es coronavirus. Es la palabra que yo más escucho en todas partes, en la televisión, donde quiera que uno abra, mire, es coronavirus, coronavirus. Y entonces la gente está alimentando todo el día de coronavirus. Todo el día está recibiendo coronavirus, y entonces, yo creo que eso nos está encerrando más en algo que... En el vientre de la ballena, sí. Sí. En vez de estar llenándonos más de la palabra de Dios. O sea, ya sabemos que el coronavirus está ahí, pero también hay mucha manipulación de información probablemente y un porcentaje grande tal vez del pánico que hay en el mundo es producto de los medios de comunicación que han probablemente exagerado las noticias y han llevado a la gente a un temor muy grande, que sí hay que tener cuidado, sí hay que tener precauciones, sí, pero nosotros no, porque tenemos que como hijos de Dios también someternos al gobierno, claro, a lo que nos están diciendo, a tomar todas las precauciones que debemos tomar. O sea, es importante eso, la diferencia, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que está saliendo de nosotros? Nosotros como seres humanos y como cuerpo de Cristo vamos adaptándonos, nos adaptamos a las circunstancias. O sea, por eso nosotros estamos hoy acá, en el local de la iglesia, no podemos estar reuniendo con los hermanos en las casas, pero estamos aquí, estamos usando lo que tengamos a nuestro alcance para poder seguir alimentando al pueblo de Dios de la palabra de Dios, porque es el alimento que necesitamos verdaderamente. Dios es poderoso para suplirnos todas las cosas, materiales, físicas, o sea, el alimento, pero Él quiere que a través de su cuerpo podamos ser alimentados y que siga fluyendo la vida, que no paremos por esta situación, no se pare el fluir del Espíritu, sino que sigamos alimentándonos los unos a los otros de la vida de Dios, con mayor razón en estos momentos, de que debemos vivir más santa y piadosamente, porque vemos que se acerca el día, vemos, en realidad nosotros debemos gozarnos, alegrarnos, y orar mucho por la humanidad, orar mucho por todas las personas, porque debemos alegrarnos porque el Señor viene, la redención está cerca. Claro, nosotros debemos vivir así todo el tiempo, todos los días de nuestra vida, pero con mayor razón, cuando vemos todas estas cosas debemos estar más apercibidos de la verdadera necesidad que tenemos como hijos de Dios, de la verdadera vida que necesitamos hoy, más que nunca, acercándonos al Señor y poder tener que fluya esa vida eterna, esa vida espiritual. Claro. Nosotros. Ahora, por ejemplo, probablemente tenemos menos afanes por trabajo, tal vez muchos estamos trabajando menos. Es una provisión del Señor. Y Dios nos está dando más tiempo. ¿Y cómo estamos usando ese tiempo? Lo estamos usando, por ejemplo, es una buena oportunidad para orar, para interceder por tantas almas que están necesitadas del Señor. Yo creo que Dios está poniendo en nuestro corazón. O almas que no conocen del Señor. O sea, que en un momento que Dios debería de poner a su pueblo a orar más, a interceder más, a clamar más por las almas. En el Espíritu. En el Espíritu, por las personas que no lo conocen, por las personas que sí lo conocen pero están dormidos espiritualmente. Eso es algo que pudiéramos estar haciendo bastante ahora. Y no el mundo, por ejemplo, el mundo, yo veo a veces en los noticieros que la gente del mundo está buscando cómo entretenerse en este momento, cómo pasar el tiempo y entretenerse viendo películas y en juegos y en cosas, cómo distraerse. Bueno, yo creo que sí, podemos distraernos de alguna manera, pero yo creo que debemos prioritariamente buscar más las oportunidades que Dios nos pueda dar para edificar la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo, para cumplir nuestro llamado, ¿no? Sí. Nuestro llamado sin temor. El temor nunca ahora nos ayuda para cumplir el llamado. Tenemos que, en realidad, olvidarnos más de nosotros, estar más preocupados, menos preocupados por nosotros y preocuparnos más por los demás, para que Dios pueda cumplir ese llamado a través de cada uno de nosotros, para que podamos suplir
las necesidades espirituales, sobre todo, de las otras personas, y tal vez también hasta físicas, ¿no? Así que es muy importante. Dice aquí la Biblia, dice en Efesios 4:16, dice, Efesios 4:16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, el cuerpo tiene que estar bien concertado y unido entre sí, ayudándonos mutuamente. O sea, ¿cómo nos podemos estar ayudando? En oración, en palabra, estando pendientes los unos de los otros, viendo a ver las necesidades de cada uno, cómo podemos estar pendientes de todas las necesidades. Y somos un cuerpo. Yo no puedo estar pendiente de todos, pero puedo estar pendiente de algunos. Otro hermano puede estar pendiente de otros. Así, nos vamos subcomplementando, porque como dice la Biblia, somos un cuerpo y tenemos que estar concertados y unidos entre sí, ayudándonos mutuamente. Entonces, tú tienes que cumplir tu parte, yo tengo que cumplir mi parte. Y si todos cumplimos nuestra parte, pues el Señor se va a glorificar en un cuerpo bien coordinado y unido entre sí. Entonces va a ser un cuerpo caminando derecho, cumpliendo con propósitos y los planes de Dios aquí en la tierra. Un cuerpo sano, un cuerpo bien alimentado, un cuerpo bien nutrido, un cuerpo que va a dar vida. Exacto. Así que bueno, también dice la palabra en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Esa es la única manera como, si nosotros vivimos ese amor y lo expresamos, entonces podemos cumplir el llamado, que es edificarnos unos a otros en amor, porque el único elemento que nos edifica es el amor, y el amor de Dios, el amor de Cristo. Así que tenemos que estar dispuestos a vivir esa experiencia que es la vida del Espíritu en nosotros, ¿no? Y es un buen tiempo, en este momento de quietud, un buen tiempo de estar ahí en ese vientre un tiempito para que nosotros reaccionemos y podamos tener ese encuentro con el Señor, esa comunión bien cercana al Señor. Es un buen momento para que nosotros como iglesia podamos levantarnos, despertarnos, levantarnos y ser la luz en medio de un mundo en caos, un mundo que está en tinieblas, en la oscuridad. Es un muy buen tiempo, es un buen momento para poder glorificar verdaderamente al Señor. Y por último, yo quisiera hacer énfasis en algo. Dios nos tiene que usar para edificar a las personas que humanamente tal vez sean las personas que nosotros menos haríamos. O sea, las personas que tal vez menos nos daríamos. Ahí es donde vemos la gloria de Dios, es donde vemos la realidad del Señor, cuando nosotros podemos darnos por personas que a lo mejor no son afines a nosotros, a lo mejor humanamente no serían como el amigo, la persona que tú escogerías como tu amigo, pero las personas que el Señor ha puesto, y debemos sentir ese amor por esas personas. Por eso la Biblia dice que en la iglesia no hay preferencias, no debemos de andar haciendo grupitos y por nuestra propia identidad, los que mejor nos vamos, los que nos caemos mejor, los que nos gustan más, porque entonces ahí no se cumple el llamado de Dios. O sea, sino que podamos amar y tener misericordia por todos los hermanos, por todos los que Dios pone a nuestro alrededor, y que podamos tener esa carga espiritual por todos, para que ese llamado de Dios se cumpla en nosotros y pues haya sentido en nuestra vida también, porque ahora sí, en estos momentos que pasa todas estas cosas y como que todo puede derrumbarse en un momento, ¿no? Nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Qué hemos hecho?
y qué es lo que queda, qué es lo que quedamos, en qué es lo que quedamos. Sí. ¿No? Entonces, pues, pedirle al Señor mucho yo creo que es la misericordia de Dios. Dios es lleno, o sea, es tiempo que Dios nos está dando, tiempo que nos está permitiendo nosotros reaccionar a su pueblo, que reaccionemos verdaderamente, que las cosas, tenemos una palabra profética bien segura, y es increíble cómo todas las cosas se están cumpliendo, es increíble. Entonces, ¿para qué nos ayuda eso? No simplemente un mero conocimiento, sino para ayudarnos a la fe, para saber que Dios es un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que o sea, es verdadero, que vive. No es un Dios muerto, Dios no es un Dios por ahí pintado, es un Dios vivo, un Dios que está en control de todas las cosas, un Dios que tiene un plan y un propósito y una meta. Entonces, para mí, por lo menos para mí, mi relación con Él y esa confianza y esa esperanza en Él es lo que a mí me ayuda a mantener firme, con los pies bien puestos ahí en esa roca de mi salvación, esa fortaleza que el Señor nos da. Eso es lo más importante en mi vida. Que Dios, viendo todas estas cosas, que Dios cumple lo que Él ha dicho, su palabra, y Él, como dice la Escritura, nos deja saber todas las cosas con anticipación, para que cuando sucedan, sepamos que Él es Dios, que Él es Dios. Entonces ahorita nosotros, en medio de todas estas cosas, vemos y sabemos que Él es Dios, se están cumpliendo todo a cabalidad, cada una de sus profecías, de su palabra, ¿no? Y lo que poco que queda por cumplirse, ¿cómo vamos a pretender que no va a pasar? O sea, no podemos escondernos de Dios, no podemos meternos debajo de las piedras, no podemos hacer, donde quiera que nosotros nos encontremos, arriba en los cielos, abajo, o sea, donde quiera que nosotros creamos que nos podemos esconder, como Jonás. Jonás pensó que podía huir de Dios, pero no podemos huir de Dios. O sea, Dios va a alcanzarnos donde nos encontremos. El problema es que el regreso a su voluntad y el regreso a su propósito a veces es un quebrantamiento en nuestro hombre exterior. En momentos como estos es cuando tal vez pudiéramos darnos cuenta dónde está la verdadera iglesia de Dios en la tierra. Porque muchas iglesias pues se han acostumbrado a una reunión dominical, a ir a un servicio, digamos, a ir a un edificio, a un templo, como lo llaman muchos. Y si ahora no están haciendo los servicios por razones de la situación que estamos viviendo, no sé, las iglesias no están reuniendo físicamente los domingos en esos locales, pues entonces tal vez muchos dirían, bueno, por ahora no tenemos iglesia, nos quedamos sin iglesia, estamos sin iglesia, y cada quien en sus casas pues buscando de Dios tal vez a su manera, pero la iglesia verdadera no es una iglesia que depende de una reunión dominical, no puede depender de un salón, no puede depender de un local. La iglesia es una iglesia del Espíritu. Nosotros ahora más que nunca hemos sentido más unidos en el Espíritu, en el propósito de Dios, en el llamado de Dios, de estar pendientes unos de los otros. O sea, no necesariamente el hermanito que más identidad yo tengo, sino, o sea, de pronto estar pendiente, nos podemos llamar, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermanita? ¿Cómo están en la casa? De pronto hablar una palabrita, ministrarnos en el teléfono, porque a veces nos acostumbramos solamente a un mensaje de texto y ya, al grupo, y está bien eso, pero también necesitamos el contacto más personal, Sí. A través de la comunicación telefónica, por ejemplo. Entonces, estar más pendientes los unos de los otros, darnos palabra, ministrarnos, reuniéndonos, aunque sea virtualmente. Nosotros tuvimos ya una reunión virtual muy, muy bonita, vamos a seguirlas teniendo en la semana, vamos a estar anunciando a los hermanos para que nos podamos compartir, tener comunión, no solamente ya digamos este mensaje donde básicamente a través de Facebook, sino a través de esta aplicación que el Señor nos ha provisto para poder compartir, y los hermanos, como hicimos en estos días, vamos a seguirlo haciendo, vamos a hacerlo con las localidades, y así
seguir pendientes los unos de los otros para que en estos momentos pues la edificación de la iglesia continúe, ¿no? Continúe y el propósito de Dios se siga cumpliendo. Así que le damos gracias al Señor. Amén. Oremos los unos por los otros. Por este día. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de compartirles. Y oramos para que pues esta palabra, esta meditación, este mensaje pues haya sido de bendición para todos, que nos sirva a todos para meditar, para ser más edificados, ser más perfeccionados en el propósito de Dios, y que esta palabra pues no caiga en buena tierra, ¿no? Y que dé fruto. Oramos por y eso. Que nos ayude a todos a animarnos más para buscar más y caminar más en la perfecta voluntad de Dios. Y saber que si en algún momento Dios te ha mostrado hoy que de pronto hemos andado oyéndole al llamado de Dios, a lo mejor hemos andado por otros caminos, dando vueltas en el desierto, pues hoy es el día para que el Señor nos muestre, ¿no? Grande misericordia. De que el Señor nos ama, el Señor como quiera sigue tratando con nosotros, y hoy es el día para arrepentirnos y ir al Señor y decir: Señor, heme aquí estamos, muéstrame, revélame bien claramente cuál es tu propósito, cuál es tu llamado, y disponernos para que el Señor pues pueda cumplir su perfecta voluntad en nuestras vidas, para que pues en aquel día podamos decir: Señor, gracias porque tú me diste la oportunidad de arrepentirme, de ponerme a cuentas contigo, enderezar mis caminos, andar en tus caminos, andar en tu voluntad, y pues eso nos abre las puertas del reino también. Amén. Amén. Así que vamos a orar. Sí, Señor, pero primero quisiera compartir un momentico este salmo para que pues ustedes lo puedan seguir meditando en las casas y con sus hijos y con sus vecinos, la palabra que Dios nos ha traído en este día. Es el Salmo 139 y dice: oh Señor, tú me has conocido, me has examinado, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Recordemos esto, hermanos. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fue formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una sola de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apártense pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Señor, a los que te aborrecen, y me enardece contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Nuestros enemigos no son carne ni sangre, sino son principados y potestades de las tinieblas. Todos ellos son destruidos y son puestos bajo los pies de la iglesia. Nosotros tenemos al Señor que nos examina nuestro entrar y nuestro levantar y nuestro caminar. Que el Señor Dios Todopoderoso nos ayude
a la iglesia. Ayude a su iglesia a seguir adelante, fortalecida en el espíritu, fortalecida y levantándose como una poderosa en medio de este tiempo, como una luz fuerte que alumbra en medio de una oscuridad tan grande y de tinieblas. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder ser instrumentos en tus manos, Señor. Te doy gracias, Señor, te damos gracias, Señor, porque podemos ser ese vaso, ese instrumento de llevar tu palabra, tu mensaje, Señor, a través de este medio y a través de cualquier medio que tú nos proveas en todo, en cualquier instante que tengamos. Señor, que recordamos que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que somos ciudadanos de los cielos, que estamos ahí en esos lugares celestiales peleando esa buena batalla, administrando, gobernando y siendo instruidos y alumbrados por tu Espíritu. Te damos gracias, Padre. Gracias por cada uno de los hermanos, por la congregación, por la iglesia en el mundo entero, Señor. Gracias por tu propósito, gracias por tu obra, gracias porque tu Espíritu, tu misericordia y tu amor son maravillosos, Señor. Son más grandes que todo lo que podamos conocer y tú amas a todos por igual y tú no haces acepción de personas, Señor. Por eso te clamamos hoy por nosotros, por nuestra casa, por la iglesia y por el mundo entero, Señor, por todos aquellos que están sufriendo, padeciendo en esas camas de hospitales, Señor, todas estas personas, Señor, todas estas almas, Señor, que sufren, Señor, en medio de todo este caos que estamos viviendo en este momento, Señor, que tu luz resplandezca, que tu vida, Señor, fluya como corrientes de agua de vida, arrastrando todo, Señor, llevando toda la maldad, llevándose todo por delante, Señor, y que permanezca, sea solo tu palabra y tu verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos y glorificamos. Amén. Amén. Padre, también queremos pedirte en este día, Señor, que pues nos llenes de esa gracia tuya, que derrames esa gracia abundante en nosotros, Señor, para que podamos ser llenos de tu amor, llenos de tu espíritu, y que podamos estar en esa paz tuya, Señor, y en esa luz tuya, para que tu iglesia brille más que nunca, Señor, en estos momentos de dificultad. Señor, oramos para que tú levantes tu iglesia, Señor, renueves tu iglesia, edifiques tu iglesia, y que sabemos que todo obra para bien para los que te amamos. Sabemos que tú estás en control de todo, Señor, que podamos descansar en tu perfecta voluntad, que podamos confiar en ti, Señor, no en lo que el mundo nos dice, no en las circunstancias, sino en ti, en tu palabra, en tus promesas, en tu verdad. Que tú seas nuestro verdadero reposo, que tú seas nuestra verdadera descanso, Señor. Oramos para que podamos en este tiempo, Señor, sea una oportunidad para que podamos tener más comunión contigo en el Espíritu y más comunión con tu iglesia en el Espíritu. Gracias te damos, Padre, por esta bendición que nos das. Oramos para que nos ayudes, Señor, nos fortalezca en este hombre interior por tu Espíritu. Y que pues sabemos que también el enemigo está aprovechando todas las oportunidades para distraer, para destruir, pero nosotros en el nombre de Jesús declaramos libertad en tu iglesia, declaramos tu poder, Señor, obrando en tu iglesia, y reprendemos y atamos toda obra de las tinieblas, toda maquinación de Satanás, toda mentira, todo engaño, todo lo que no sea tuyo, Señor. Lo atamos en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que tu iglesia es bendecida por tu presencia, por tu gracia, por tu amor, por tu poder sobrenatural. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos.